Bienvenidos sean todos. Es un honor para mí recibirlos, ser su host para el día de hoy. Tenemos casa llena, tenemos gente de todo el mundo, de todo el continente americano, Europa, Israel, por supuesto, para esta gran conferencia con una personalidad admirable y tenemos la presencia de gente increíble para hablarles. Empecemos por ahora con el excelentísimo embajador Tzvital, embajador de Israel en México. Él nace en Amberes, Bélgica, realizó sus estudios, tanto de licenciatura como maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén, miembro de la Barra de Abogados de Israel, fue oficial abogado en el Comando Militar Judicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, fungió como segundo secretario agregado de prensa e información de la Embajada de Israel en Bruselas, así como primer secretario de Asuntos Políticos en la misma embajada, consejero de la Embajada de Israel en la Santa Sede de Roma, jefe de misión adjunto de Israel para la Unión Europea en Bruselas, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en París, director de organizaciones internacionales, agencias especializadas y asuntos globales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y desde agosto del 2019 funge como embajador de Israel en México, concurrente en Bahamas y Belice. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Estimado señor Hernán Feldman, vicepresidente mundial del Keren Kayemet Israel, querida Nini Pinchón, encargada de la TAM en el CAPA KKL, Andrés Lovic, presidente del KKL México, estimado pastor Aarón Cortés y por supuesto querida Pilar Raola, ponente del día de hoy. Un saludo cariñoso a todos nuestros amigos en el mundo hispanohablante que se juntaron por este evento. Muchas gracias por la invitación y por permitirme dar unas palabras durante esta conferencia y para escuchar a una periodista que no solo se ha destacado por ser una gran amiga del Estado de Israel, sino una activista que lucha constantemente contra el antisemitismo, la cristianofobia y cualquier otra modalidad de intolerancia. Como embajador del Estado de Israel, estoy muy contento de estar compartiendo el foro contigo, Pilar, y muchas gracias por tus constantes esfuerzos en favor de la verdad, la democracia y de las mejores causas universales. Me gustaría comenzar retomando una frase que dice que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. La creciente cristianofobia, alimentada por grupos radicales que por naturaleza son similares o en ocasiones son los mismos, que buscan fomentar el odio hacia el pueblo judío y al Estado de Israel, ha puesto en evidencia el silencio de muchos países, de medios de comunicación y diversas organizaciones locales e internacionales. Después de todo, estamos hablando de un esfuerzo constante por deslegitimar la herencia judeo-cristiana del mundo occidental. Desafortunadamente, en ocasiones se abusa intencionalmente de lo políticamente correcto, con el fin de desacreditar a quienes salen en defensa de aquellos valores judeo-cristianos. En virtud de lo anterior, no debemos olvidar el peligro que tienen los estereotipos que degradan y las narrativas cargadas de odio, las cuales condujeron hace menos de un siglo al holocausto del pueblo judío. Sin embargo, lamentablemente al día de hoy, dichas narrativas permanecen en el seno de muchas sociedades y podemos verlas plasmadas en diversos libros de texto que de alumnos en algunos países del mundo árabe y musulmán. Permítanme platicarles que durante mi designación en la Embajada de Israel ante la Santa Sede a finales de los años 90 y inicios del 2000, escuchaba frecuentemente a miembros de la Iglesia que estaban involucrados
en una serie de diálogos con entidades musulmanes, decir que su búsqueda por mayor tolerancia y un diálogo entusiasta eran a veces interpretados como un signo de debilidad por la otra parte. Por supuesto, uno no debe generalizar y no quisiera reabrir el día de hoy la polémica alrededor del libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. Lo único que pretendo decir es que uno debe tener en cuenta los códigos y las interpretaciones que están fuertemente vinculadas a la propia cultura y a los antecedentes históricos de cada uno de los grupos. Para concluir, las preocupaciones que el antisemitismo y la cristianofobia generan en todos nosotros deben ser un recordatorio para mantenernos unidos, nunca quedarnos en silencio y estar siempre del lado de la verdad y de los principios rectores de nuestras democracias, así como Pilar lo ha hecho en incontables ocasiones. Nuevamente, es un honor y un gusto estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. También otra personalidad importante que tenemos acompañándonos hoy, el señor Hernán Feldman, miembro de la comisión directiva de Keren Kayemet desde hace 16 años, de Keren Kayemet Israel, por supuesto, vicepresidente mundial de Keren Kayemet desde 2015, presidente de la Comisión de Finanzas de Keren Kayemet durante 10 años y presidente de la Comisión de Recursos y Relaciones Internacionales de Keren Kayemet Israel. Hernán, por favor, unas palabras. Gracias, Andrés. Por supuesto que es siempre un gusto y un honor participar en este tipo de actividades y, por supuesto, recibir la visita siempre deseada de Pilar Rahola. En principio quiero agradecer a Tzvi Tal, el embajador de Israel en México, por sus palabras, pero sobre todo felicitarlo por el excelentísimo embajador. Lleva adelante un trabajo excelente en México y es importante destacar también cuando tenemos una representación tan jerarquizada de nuestro país en América Latina. Por supuesto, voy a tratar de saludar al pastor Aarón Cortés, pero junto con él quiero saludar a todos los pastores que veo que están acompañándonos. Hay muchos y sé que tengo muchos amigos entre ellos y seguramente que si nombro uno y no otro tendré algún problema, pero quiero saludarlos a uno por uno en forma especial y agradecerles que nos acompañan en esta conferencia tan importante. Por supuesto que, como de costumbre, debo agradecer a quienes hacen esto posible. En principio, el equipo del Keren Kayemet en México, encabezado por Nissim, que es algo muy importante y que nosotros mucho destacamos y mucho queremos. Y, por supuesto, también al equipo del Departamento Latinoamericano acá en Israel, encabezado por Nili Pichón, que también hace un súper trabajo excelente. Con respecto a, por supuesto que también tenemos, y veo la presencia de varios presidentes del Keren Kayemet en países latinoamericanos, y otra vez voy a evitar nombrar a uno para que no se enojen los otros que no sean nombrados. Saludo a todos. Veo también participación acá realmente de muchísimos países y de muchísimos movimientos y de muchos. También he visto también participantes de los grupos mesiánicos en Colombia. O sea, hay acá una participación muy, muy amplia de muchísima gente, también de Israel, también de Barcelona. He visto algunos participantes. O sea que agradecemos a todos por estar con nosotros.
Pilar Rahola tuve la oportunidad de presentarla en muchas oportunidades y yo creo que entre todos los títulos que podemos decir de Pilar, el título que más me enorgullece es poder decir que es mi amiga. Y desde ya que el cariño que le tengo y el respeto que le tengo y el buscar siempre la oportunidad de escuchar sus sabias palabras es algo importante para cada uno de nosotros, y yo sé que ese sentimiento lo tienen muchísimos miles de personas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. En definitiva, les agradezco a todos por participar en esto. Yo creo que el tema de la cristianofobia es algo que nos debe preocupar a nosotros también como judíos. Nosotros estamos siempre muy preocupados por el antisemitismo, pero creo que, como lo dijo el señor embajador, nosotros como judíos debemos preocuparnos por todas las formas de intolerancia en el mundo, y por supuesto que tenemos que saber asociarnos al tema, y que tenemos que combatirlo con la misma seriedad con la que nosotros nos referimos al antisemitismo de estos días. Con lo que les agradezco a todos estar acá, y espero que todos disfrutemos de las cosas que aprenderemos de Pilar Rahola hoy. Gracias, Hernán. Ahora nos va a dirigir un mensaje el pastor Aarón Cortés, pastor de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Pastor. Muy buenas tardes, México, Latinoamérica. Buenas noches, España. Buenas noches, Israel. Excelentísimo embajador Vital y don Hernán Feldman, tan recordado, tan apreciado, recibe usted un saludo de nuestra parte. A todos los que están en esta sala también, un saludo muy cariñoso, y a Pilar Rahola, pues, toda nuestra admiración. Cuando escuché el tema que Pilar tratará en esta plática, una fuerza tremenda empujó mi alma a algunas de las fronteras de mi mente. Como lo dijo el embajador, en este momento los antecedentes históricos deben ser considerados. Para un cristiano resulta incomprensible, repito, incomprensible, que la Alemania de los años 30, y particularmente la Iglesia Evangélica, promotora de la Reforma, la Iglesia Luterana, se haya plegado y arrodillado ante Hitler. Pero no todo fue así. Un joven clérigo, se opuso a todas las tendencias doctrinales y al famoso código ario. Habló con sus superiores, habló con sus compañeros, habló con la comunidad luterana, y hubo un silencio espantoso. No se arredró, sino que con un reducido grupo de amigos se plantó abajo del balcón del Reichstag, pidieron audiencia, no fueron recibidos, y entonces cantaron esas voces de los alemanes tan especiales. Cantaron un himno que para nosotros es un himno muy especial. Castillo fuerte es nuestro Dios. De allí fue aprendido y llevado a un campo de concentración, a una cárcel. Desde allí escribió este joven un libro maravilloso que se llama Cartas desde la prisión. Su nombre, Dietrich Bonhoeffer. Este joven se levantó en contra de aquello que ocurría con rapidez y dramatismo en Alemania. Quiero decirles
que un día, el 5 de abril de 1943, fue ahorcado, acusado de intentar matar al Führer. Por eso, cuando supe que nos daría esta plática tan especial Pilar Rahola, Pilar, que pertenece a la clase de almas que sin tintes religiosos, que sin la parcialidad que vemos nosotros en los medios, sobre todo de Occidente, esgrime la palabra de defensa y esgrime la palabra de verdad, como dije al principio, me cautivó. Como me cautivó a leer su libro SOS Cristianos, cuando en una página 298 de ese libro, con tintes proféticos, predijo lo que ocurriría con relación a la fracción musulmana que pelea en contra de Israel. Admiro, Pilar, el inquebrantable espíritu que posees, espíritu de solidaridad en favor de los perseguidos y sobre todo tu causa a favor de Israel en contra del vituperio y de la agresión. A nombre de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a nombre de CONEMEX, que es la Confederación Nacional Evangélica de México, un abrazo, un saludo para ti y como siempre, Visca l'Estat d'Israel, Visca Cataluña. Buenas tardes a todos. Lo adoro. Muchas gracias, Pastor, por sus palabras. Y bueno, ahora pasaremos a escuchar a Pilar. Podría hablar todo el tiempo de esta plática del currículum de Pilar y solamente de sus reconocimientos. Le pregunté a Pilar qué podía hablar de ella. Bueno, por un lado, solo quiero recordar 3 reconocimientos en especial que se le han dado. El premio Daniel Pearl, otorgado por la Anti-Defamation League por su lucha a favor de los derechos civiles contra el islamismo radical y el antisemitismo. El premio Adam Morris Human Rights, otorgado por Human Rights Watch en Ginebra por su lucha a favor de las mujeres bajo el yugo del islamismo. Y por supuesto dejo para el final el honor que nosotros, Keren Kayem, le dimos de plantar unos 3,000 árboles en el bosque Yapir, en Israel, a su nombre, en su honor. Pilar me comentó que siempre intenta estar en una posición de libre pensamiento, alejada de dogmas e ideologías, a excepción, por supuesto, de la derecha de los derechos humanos. Preguntándole cómo se definiría a sí misma, me dijo, simplemente soy una libre pensadora, con todo lo que eso implica, para bien y para mal. Pilar ha escrito montones de libros y pues ad hoc a la plática de hoy vale mencionar su libro SOS Cristianos. Pilar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te dejo la palabra, es un honor para mí poder presentarte. Bueno, buenos días, buenas tardes, un poco depende del lugar donde estemos. Me siento enormemente feliz. Por supuesto, gracias, embajador, es vital. Muchísimas gracias, amigo, hermano Hernán, porque ya llevamos mucho camino compartido y es un camino de lucha y de amor. Queridísimo pastor Aarón Cortés, ya de alguna forma cada vez que le escucho me emociona, me llega luz, la verdad es que realmente usted es un ser luminoso. Y por supuesto, gracias a Andrés y gracias a Nili y a todas las personas que hacen posible que hoy nos encontremos tantos lugares del mundo en un amor común y también en una causa común, que en el fondo es la causa de la tolerancia y de la libertad. Además, la conferencia se produce con sinergias que son muy bonitas. Y empiezo por aquí y luego iremos al tema con un poco más de dureza. La primera sinergia es que estamos a las puertas de, a ver si lo digo bien, de la Tu Bishvat,
la fiesta de la naturaleza, de los árboles, de la vida. Y nos ampara el Keren Kayemet, que es la gran organización de la tierra, de la naturaleza, de la vida. Y además estamos en el año de Shemitah, que si no lo digo mal, en el libro de Vaikra del Levítico es donde está la Parashat de Behar y donde está esta mitzvah del Shemitah, que significa que durante un año no se va a trabajar la tierra, no se va a cultivar, se va a dejar que la naturaleza respire y que la tierra se regenere. Por cierto, no sé si también ocurre lo que pasaba en épocas anteriores, que también se perdonaban las deudas y algún tipo de cosas de estas. No sé si aún se continúa. Me parecía un buen criterio, pero solo se trataría de tener una deuda y esperar 7 años a que te la perdonen. Pero por el resto, la verdad es que fíjense ustedes qué maravilla. Estamos a las puertas de una fiesta de la naturaleza. Estamos en el año donde el pueblo judío permite que la tierra respire y agradece su esfuerzo y nos ampara el Keren Kayemet. Si le añadimos a ello las comunidades evangélicas que hoy nos acompañan, que representan desde mi punto de vista la luz, el amor a la naturaleza, el amor al prójimo y todos los valores que de alguna forma nos definen como seres humanos, tengo que decir que es de aquellas conferencias que son redondas. El pastor diría que quizás Dios nos puso un marco muy bello para la conferencia de hoy, aunque el tema quizá no sea tan bello. Por tanto, por aquí empiezo, si me permiten. El título que yo puse para la conferencia, cuando Andrés me lo preguntó, o Nili me lo preguntaron, los dos me lo preguntaron, me pareció que era un título que podía de alguna forma juntar varios conceptos. Puse cristianofobia sutil. La cristianofobia no es sutil, sin ninguna duda, y además por los datos que tenemos y que hoy voy a dar, es evidente que no solo no es sutil, sino que es enormemente trágica. Pero al mismo tiempo se produce en los países occidentales una cristianofobia silenciosa y muy hiriente, que también hay que poner el foco y retratar. Y al mismo tiempo se produce algo terrible. Estamos en el momento de la historia del cristianismo más perseguido. Es decir, en el siglo XXI, en el año 2022, hay cristianos mártires, como si estuviéramos en los orígenes del cristianismo. Y sin embargo, no llenan los periódicos, no hablan los informativos. Pasa algo parecido cuando muere un judío, no habla nunca un informativo. Cuando muere un cristiano, por ser cristiano, tampoco nunca abre un informativo. Lo primero que me atrevería a decir sobre la cristianofobia es que camina en paralelo al antisemitismo. Son dos monstruos de una misma monstruosidad, o dos cabezas de una hidra monstruosa, que tiene que ver con el pensamiento único, con la intolerancia, con el odio a las libertades y con la falta absoluta de respeto a la dignidad del ser humano en su fe, en su creencia, en su voluntad o en su identidad. Para que se hagan una idea de este paralelismo, y luego lo iré explicando más, todos los fenómenos ideológicos que odian al pueblo judío y que practican un antisemitismo feroz o una judeofobia feroz, son en general también cristianófobos. Lo cual es curioso, porque se produce tanto desde el punto de vista legal de algunos países o de algunas ideologías, como también desde el punto de vista occidental, cuando hablamos en términos de progresismo dogmático, que odian a la vez, digamos, tanto al cristianismo como la religión del poder, como odian también al pueblo judío, al que también le adjudican el poder del mundo. Curiosamente, no es una curiosidad, no es una casualidad, pero es una causalidad. Hoy estamos aquí, cristianos, o personas como yo, educadas en el catolicismo, por tanto, branca cristiana, pero además con todo el peso evangélico que hoy nos acompaña, y judíos, de la mano, luchando contra lo mismo y a favor de lo mismo, luchando contra la intolerancia y las ideologías de la intolerancia y luchando a favor del derecho a creer, a ser, a estar y a vivir y convivir en paz. ¿Qué es la cristianofobia? ¿Y por qué me atrevo a decir que hoy por hoy es sin ninguna duda el colectivo humano más perseguido del mundo? Con permiso del pueblo judío. Lo digo por dimensiones, en términos absolutos.
En términos relativos, el pueblo judío no ha tenido ni un año de descanso en el estigma antisemita. Son siglos y siglos de persecución que nos condujeron en un momento de la historia incluso a los campos de exterminio. Es sin duda el pueblo estigmatizado, el pueblo del estigma, el pueblo que está bajo la lupa del odio. Pero desde la perspectiva de los números absolutos, no hay ninguna duda por dimensión, que hoy por hoy ser cristiano en el mundo es una fe de riesgo. Y ustedes me dirán, quienes no hayan leído mi libro o que no hayan leído otros libros o que la gente que hemos estudiado el fenómeno, ¿cómo nos atrevemos a decir esto? Bueno, pues voy a dar algunos datos muy generales solo para que se hagan una idea. Los datos, la inmensa mayoría de los datos, vienen de organizaciones evangélicas que trabajan mucho y muy bien poniendo luz a la persecución de los cristianos en el mundo. Muchísimo mejor, tengo que decirlo porque yo siempre me busco amigos, que el catolicismo que no se preocupa de ello, cosa que me sorprende enormemente, pero poco se preocupa. En cambio hay organizaciones evangélicas protestantes que tienen en este sentido muchísima implicación y la gran organización que nos pone luz porque tiene una investigación muy seria año tras año in situ, donde hay las grandes comunidades cristianas, sobre todo las más ancestrales y antiguas, que es la organización Open Doors. Los datos de Open Doors este año hablan, y siempre lo hacen a la baja, siempre lo hacen de la baja, cuando hablan de los muertos, de los perseguidos, siempre buscan las cifras contrastadas, pero las menos grandilocuentes, porque quieren ser muy serios. Hablan de que en el 2021 340 millones de cristianos en el mundo estuvieron en situación de discriminación sutil, severa, muy severa o extrema. De este concepto, de estos 340 millones de personas, de comunidades cristianas que tienen algún tipo de persecución por su fe religiosa, que se convierte muy a menudo también en una identidad en ella misma, de esos 340 millones, la mitad de los países perseguidos están en 4 países, en la India, en Nigeria, en China y en Etiopía. Y de los 10 peores países del mundo para vivir como cristiano, 8 de ellos están bajo el Islam, 2 de ellos no. Hagamos un pequeño ranking en la línea de Open Doors porque no hay mejor ranking, desgraciadamente, para conocer esta situación que lo que hace la organización evangélica. ¿Qué países tienen este año el honor de encabezar el top 10 de países donde ser cristiano puede ser un riesgo evidente de muerte, un riesgo clarísimo e inequívoco de persecución, un riesgo de discriminación absoluta y que además puede significar, en cualquiera de los casos, incluso la necesidad de salir del país o convertirse a otra fe? Desde hace 20 años, el ranking de los peores países del mundo en la persecución a las comunidades cristianas es Corea del Norte. Como pueden imaginarse, no me voy a entretener en cada país, pero en el caso de Corea es porque si hay un solo Dios, que es el presidente de Corea del Norte, a la cual se le dedica un culto mesiánico, no puede haber un Mesías de otro tipo, que no sea solo el dictador. Pero desgraciadamente, a pesar de que año tras año hay la esperanza de que esto varíe, no solo ha empeorado, sino que se ha recrudecido aún mucho más la persecución cristiana en Corea del Norte. Al mismo tiempo que, por ejemplo, los niños de las escuelas en Corea del Norte que estaban obligados a 30 minutos diarios, incluso ya en parvulario, de adoración del líder máximo, ahora han pasado a tener la obligación de 90 minutos. Es decir, que hablamos de un culto hipermesiánico que intenta destruir cualquier otra, digamos, dimensión de liderazgo, ni que sea moral o religioso, como en este caso el cristianismo. ¿Qué Mesías más luminoso que Jesús? Por tanto, ¿qué odio más abierto y frontal que el que tiene el régimen de Corea del Norte con el cristianismo? No es casual, pero la persecución es terrorífica. Encontrarte un rosario, encontrarte un libro de oraciones,
que un vecino te denuncie porque le ha parecido que estabas haciendo un rezo cristiano implica inmediatamente los campos de trabajo forzados y muy probablemente la muerte. Esto es Corea del Norte. Pero a partir de aquí tenemos algunas sorpresas en el ranking de este año. Afganistán es el segundo país peor, no es una sorpresa, aunque ha variado porque estaba un poquito más bajo, ha subido. Somalia es el tercero, con un añadido que hay que comentar, que es que en Somalia el COVID ha sido un elemento más de odio. Fíjense ustedes que los que estudiamos el antisemitismo sabemos que ha habido corrientes del pensamiento antisemita que han utilizado ese odio a los judíos para culparlos del COVID, pero Al-Shabaab en Somalia ha culpado a las familias cristianas y al cristianismo del COVID. Imagínense a qué nivel llegamos. Somalia es el tercer país. Ya voy rápida para no marearlos. Cuarto Libia, quinto Pakistán, 6 Eritrea, 7 el Yemen, 8 Irán, 9 Nigeria y el 10º país, subiendo puntos cada vez más deprisa y con mucha preocupación, la India, que es el segundo país del ranking de 10 países que persiguen al cristianismo que no es islámico. Para que se hagan una idea, cuando yo hablo con alguien y le digo ser cristiano es muy difícil en el Islam, la gente pensará en Arabia Saudita. Bueno, pues Arabia Saudita está en el punto 14 de la lista. Hay 13 peores por encima. Y a pesar de que conocemos las leyes de la Sharia, lo que significa para la fe cristiana, ya no por supuesto para el judaísmo. Bien, la India en estos momentos nos está dando motivos de preocupación muy severos. Hoy buscaba informaciones, por ejemplo, las agresiones que hubo con machetes contra un sacerdote en una zona de la India, ahora hace nada, me parece que 2 semanas, quemas de libros religiosos, nuevamente ataques a iglesias. Cada día del mundo en la India, cada día se producen decenas de agresiones a símbolos, lugares o personas que tienen que ver con el cristianismo. Es un tema muy preocupante, tiene que ver con el ultranacionalismo hinduista, de corte muy anti-islámico, por supuesto, pero con el Islam no se atreven tanto y entonces se ha demostrado como profundamente anticristiano. También porque toda la labor que hacen las comunidades cristianas en favor de los más desfavorecidos va en contra de las clases de clans y de alguna forma rompe el status quo de los más fuertes sobre los más débiles. La caridad cristiana en la India es una amenaza para el hinduismo radical y para el modelo de castas. También ahí hay un motivo. Bien, y a partir de aquí, y luego hay que decir algo muy importante. En los 10 primeros países más peligrosos del mundo para ser cristiano, sufren algún tipo de persecución, discriminación, violencia o directamente ya agresión letal, el 100% de los cristianos. El 100% de los cristianos que viven en Corea, que viven en Afganistán, que viven en Somalia, que viven en Libia, y el 100% de los que viven hoy por hoy en Pakistán o en la India. Cuando uno plantea esto y solo les daré, eso sí, una buena noticia, que creo que también hay que poner un poco de alegría a la situación. Sudán. Sudán nos ha dado algunos motivos de alegría importantes. Ha abolido la pena de muerte para la apostasía. En su constitución provisional del 2019, creo que aún está en situación de provisionalidad, ha permitido la libertad de expresión religiosa. Y finalmente la Sharia ya no es la imposición legal en el país. De manera que, como mínimo, aquí hemos tenido un poquito de luz en una situación que globalmente es absolutamente terrible. Dicho todo esto, que me parecen que son datos suficientemente graves, vamos a hablar de los motivos y de los silencios. La frase que decía, creo que el embajador es vital sobre el silencio, ¿no? Sin ninguna duda, esa es la gran complicidad. ¿Por qué? Si yo tengo razón, humildemente, o si tienen razón las grandes organizaciones evangélicas que monitorizan la persecución de los cristianos en el mundo, si los datos están ahí, si hemos visto cómo han sufrido limpieza étnica los caldeos, los asirios, los coptos, cómo ha habido voluntad
hacer desaparecer comunidades religiosas que llevan 2000 años de historia a sus espaldas, muchos de ellos que aún hablan arameo, o que incluso en el caso de los coptos hablan el egipcio antiguo, al menos en los rituales religiosos. Hablamos de comunidades enormemente ricas en patrimonio religioso, en patrimonio de fe y en patrimonio cultural, en patrimonio de la humanidad. ¿Cómo estos colectivos humanos que llevan 2000 años de historia a su espalda, hoy por hoy están en una situación tan crítica y en tantos países del mundo tan brutal y severamente perseguidos? ¿Y cómo es que no es un escándalo? Esto Hernán lo sabe bien porque me ha oído muchas veces. Eso nos preguntamos también cuando hablamos del antisemitismo. O cuando hablamos del debate sobre Israel y el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que Israel sea una democracia que lucha contra todos los enemigos posibles para sobrevivir, que a pesar de todo ha conseguido ser una democracia solvente, económicamente activa y próspera, y que además da una enorme capacidad de bienestar a sus ciudadanos árabes y judíos, pero que vive permanentemente en una situación de amenaza y de hostigamiento? El único país del mundo que permanentemente es amenazado con desaparecer. El único del mundo donde hay presidentes de gobierno que dicen que si tienen una bomba atómica la van a tirar sobre ellos. ¿Cómo es posible que ese país permanentemente sea el malo de las noticias, de las portadas, de los artículos de opinión, de las manifestaciones universitarias, etcétera, etcétera? Lo sabe bien Pastor en México, lo sabemos los que viajamos a menudo en Argentina, lo sé muy bien perfectamente lo que ocurre en Europa, en Francia, en España, en Bélgica, etcétera. ¿Qué les voy a contar en mi Cataluña sobre el odio profundo y ese antisemitismo de nuevo cuño, disfrazado de antisionismo, que sufre el pueblo judío y específicamente en este caso el pueblo israelí? Alguna vez me he preguntado, teniendo la razón ética, la tienen, porque la lucha de Israel por sobrevivir también es una lucha a favor de que los palestinos también puedan sobrevivir en paz y vivir en paz en un futuro razonable. Si esa es la razón ética, ¿por qué no nos dan la razón periodística o política? ¿Y por qué, en paralelo, si hablamos de 340 millones de cristianos en situación de discriminación, vulnerando países miembros de la ONU, ese apartado de los derechos humanos que dice que todo ciudadano tiene derecho a su fe religiosa, cómo es que esto no nos preocupa? ¿Por qué mi libro SOS Cristianos y tantos otros? ¿Por qué es algo extraño? ¿Por qué no hay decenas? ¿Qué ocurre? ¿Y quién los persigue? El apartado de quienes los persigue y los motivos. El cristianismo sufre tres tipos de persecución. Open Doors hablaba exactamente de los 8 motores de persecución: la paranoia dictatorial, el ultranacionalismo religioso, el caso hinduista, la opresión tribal, quizás el caso de Nigeria con las tribus que han hecho grandes matanzas en aldeas nigerianas. Nigeria es un país terrible, país precioso, pero terrible en términos de persecución cristiana. En la media es alrededor de 2000 cristianos muertos por año en Nigeria. Asesinados por ser cristianos. Alrededor una media de 2000. Tengo la cifra exacta, pero no me quiero equivocar, no sé dónde la tengo. Pero la media es de 2000. Si tenemos alrededor de 4000 cristianos muertos al año, más o menos, poco arriba, poco abajo, en los últimos datos que podemos tener, la mitad mueren en Nigeria. En otros países no mueren, pero la persecución, como bien saben, es terrible y es severa. Y luego se alimenta el odio, la cristianofobia se alimenta en libros de escuela de muchas madrazas coránicas. No solo se alimenta el antisemitismo, también la cristianofobia. Porque nunca olviden algo que es importante, lo digo cuando hablamos del antisemitismo. Las ideologías que enseñan a odiar a los judíos también enseñan a odiar a los cristianos. Porque a quienes enseñan a odiar es a aquellos que creemos en la libertad y en las sociedades multiculturales, multireligiosas y en convivencia. El islamismo, como concepto ideológico,
No se equivoquen, por supuesto que tienen la primer ranking de odio y de educación en el odio a los judíos. Los libros antisemitas triunfan en los países donde el islamismo radical domina la situación. Pero al mismo tiempo también odian a los cristianos. Lean ustedes los libros en primaria, en secundaria y en la universidad de las escuelas de Arabia Saudita, que ya en su momento la House americana ha estudiado con mucha precisión y se ha alarmado. Estos serían los motivos, continuamos, la opresión islámica, como decíamos, la hostilidad etno-religiosa, la opresión comunista y la poscomunista y la intolerancia secular. Y en algunos casos, no lo plantea Open Doors, pero creo que es importante saberlo, también el trabajo caritativo y comunitario. Por ejemplo, el hostigamiento que sufren muchos colectivos cristianos en países donde la droga es importante, tiene que ver con la labor social que hacen sacerdotes y pastores en las zonas donde este tema es especialmente conflictivo. Ahí también hay una persecución del hábito o de la fe, pero que tiene que ver más con la cuestión de la droga que la fe en ella misma. Pero la sufren sin ninguna duda pastores evangélicos y sacerdotes cristianos. Tenemos para desgracia, muchos mártires al respecto. Bien, más allá de estos motivos, de estos motores de odio, que podrían ser en paralelo los motivos de odio que sufre también la comunidad judía globalmente, el ciudadano por ser judío, yo voy a especificar en dos aspectos que me parecen importantes. Y lo pongo en el paquete antisemita y hagamos el calco en el paquete cristianófobo. Los dos grandes motores de creación de antisemitismo en el mundo es el Islam globalmente, el islamismo ideológico y, por supuesto, el islamismo radical, que se vertebra en tres corrientes: la educativa, la legislativa, los 10 países del top 10 de persecución, todos ellos tienen leyes en contra de los judíos y también, por supuesto, en contra de los cristianos. Y después ya abiertamente en las organizaciones yihadistas, ya abiertamente con una violencia secular contra los judíos. Bien, todo ese fenómeno islámico, ideológico islámico, que es profundamente y profusamente antijudío, antijudeófobo, antisemita, es profusamente anticristiano. Y además se ha dedicado a limpiar de comunidades cristianas sus territorios. Los datos de la bajada de familias cristianas, ya no en la zona del Nínive, por ejemplo, en Irak, en Mosul, donde tanto asirios como caldeos habían sido tan y tan importantes, o la situación, por ejemplo, de los asirios en Siria, o de los coptos, por supuesto, en Egipto, y también las comunidades cristianas, los greco-ortodoxos en los territorios palestinos. Ahí voy a dedicar un momento. Todo ello nos demuestra hasta qué punto en el siglo XXI el cristianismo se ha convertido en un motivo y en un objetivo de persecución. Pero el otro gran motor de desprecio, quizá no de persecución, pero sí de alimentación de un discurso de confrontación contra los judíos, que es sin ninguna duda el progresismo dogmático, las ideas más vinculadas a la izquierda en el mundo, también es profundamente cristianófobo. Lo voy a decir de una forma muy simple. El típico militante que levanta la banderita contra Israel, en general también odia el cristianismo y alimenta el discurso. Lo veo muy claro en mi propio país. No es un discurso de odio en sentido frontal, pero es esa cristianofobia sutil, ese desprecio que se produce especialmente en el catolicismo, por ejemplo, en países donde son tradicionalmente católicos, como España, Italia, quizá Francia, pero que también se produce hacia cualquier comunidad cristiana por el simple hecho de levantar la fe. Al final, si me permiten, los valores que hemos heredado, los que venimos de la cultura cristiana, que hemos heredado del judaísmo, son valores de luz. Tienen que ver con la civilización moderna. Alguna vez
pastor, creo que usted me habrá oído cuando he dicho que los 10 mandamientos que hemos estudiado en el cristianismo, los católicos lo aprendíamos por supuesto de memoria, lo íbamos repitiendo, yo fui a una escuela de monjas, esos 10 mandamientos son la base de la civilización moderna. En realidad son las mitzvahs, las obligaciones que ya encontramos en las tablas de la ley y encontramos, por tanto, y todas las leyes del Levítico. Si tomamos esa cultura judía, que luego también el cristianismo adopta, y esas ideas sencillas y fundamentales, volvemos a fundar la civilización moderna. Fijen qué idea revolucionaria decirle a una sociedad hace 3000 y pico años que matar no está bien, que hay que amar al prójimo. ¿Se imaginan ustedes lo que significa de luz para la humanidad? Que a través de la inspiración divina, a través de la fe, le digas a tu pueblo, hay que amar al prójimo, cuando igual al prójimo es el enemigo, es el otro, es el que tienes que despreciar o cuya tierra tienes que conquistar. Y sin embargo está ahí ese concepto de amor que es absolutamente revolucionario. Y esa cultura judía que desde mi punto de vista nos ilumina al mundo, cuando se convierte en la palabra cristiana y en la palabra de Jesús, se vuelve nuevamente multiplicadamente luminosa. ¿Qué problema tienen, por ejemplo, los caldeos en las zonas del Kurdistán iraquí o los asirios? Que eran una cultura de amor y de tolerancia en situaciones de profunda intolerancia. ¿Qué miedo tiene el presidente de Corea del Norte al cristianismo? Esa idea de la libertad, esa idea de la convivencia. No sé si, yo me imagino que el pastor lo tiene muy claro, pero no saben hasta qué punto la palabra de Jesús llega a ser revolucionaria. Hasta qué punto sacude al mundo y le da unos instrumentos para que ese mundo sea mejor, especialmente en las épocas más oscuras. Recuerdo cuando estuve escribiendo el libro de Sos Cristianos, que lo que a mí me impresionaba más, y ahí le veía una luz que yo no puedo entender porque yo no tengo la suerte de la fe, pero sin ninguna duda me emocionaba, veía una luz increíble cuando comunidades cristianas o familias o padres con hijos que eran brutalmente perseguidos y cuya solución para la supervivencia era convertirse al Islam, mantenían la fe porque era la única identidad que los convertía en seres humanos libres. Y al final morían. Tengo testimonios de muerte que llegan hasta el último minuto a aguantar torturas, pero no cambian de fe porque la fe los define. Y a mí me parece que eso tiene algo que ver con una luz extraordinaria. Pero me llama mucho la atención que yo, por ejemplo, cuando he combatido públicamente la cristianofobia sutil que se produce en planteamientos de izquierda en mi propia ciudad, me he encontrado que estos que despreciaban el cristianismo o despreciaban la palabra de Jesús o incluso los rituales religiosos que tienen muy a menudo que ver justamente con rituales del amor, eran los mismos que al mismo tiempo odiaban a Israel, practicaban un antisemitismo militante, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esa raíz judeocristiana. Somos hermanos en el judaísmo nos ha dotado del relato de la humanidad. Es el relato de la libertad. Y con ese relato lo podríamos volver a fundar todo otra vez. Es los 10 mandamientos. Pastor, estoy seguro que está de acuerdo conmigo que si nuestros gobernantes solo cumplieran los 10 mandamientos, el mundo iría muy bien. Pero no solo los gobernantes, sino todos los líderes políticos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo ahí. Está todo ahí. El judaísmo nos lo dio. Por eso la tierra de Israel es de alguna forma la tierra de todos. Y en este sentido yo creo que los evangélicos hacen un trabajo extraordinario de volver a esa fuente que es la tierra de Israel, porque es la fuente de la humanidad. No tengo ninguna duda que también en este sentido muchos de ustedes son despreciados por ese amor a Israel, porque toda persona que se sitúe en esa posición cae en el paraguas del odio antisemita. De manera que muchos colectivos cristianos que abiertamente son pro-israelíes también caen en esa prisma de odio del antisemitismo.
son hermanos de sangre en el sentido más metafórico del término, y también hermanos de esperanza. Yo creo que hoy, por eso decía al principio de la conferencia que era un día como luminoso, porque nos ampara la fiesta de la naturaleza, nos ampara una fundación que ama la tierra, que fundó el concepto ecológico, de alguna forma es socio fundador de la ecología mundial, que ha conseguido que en una tierra desértica de golpe hubieran millones de árboles, que ha creído que trabajar la tierra era el inicio de recuperar una nación. Y ahí tenemos un Israel floreciente, pero empezó con los árboles y las naranjas. Y empezó con el Keren Kayemet trabajando esa tierra. Y además estamos imagínense qué cosa maravillosa en el Shemitah, que es la idea de decirle al pueblo judío: ustedes que trabajan la tierra, déjenle un año descansar. Están trabajándola 6 años, pero el 7º, dejen que respire. El respeto a la naturaleza. Ahora que estamos en pleno debate sobre el cambio climático, ¿cuánto podríamos aprender de la Biblia o de la Torá? ¿Cuánto podríamos aprender de estas ideas, de estas fiestas? ¿Se imaginan que el mundo tuviera un año donde la tierra respira? ¿Que hiciéramos como los judíos? No, impensable. Pero es impensable porque vivimos en un tiempo, y de ahí por eso las comunidades cristianas son perseguidas de esta forma tan feroz, allí donde las ideologías totalitarias han cuajado, o donde empiezan a cuajar Corea, India, Afganistán, Somalia, allí donde hay lo peor de las ideas del mundo, las ideas del mal, es donde los cristianos son más perseguidos porque mantienen ese cáliz de luz. Creer en la humanidad, creer al prójimo. No hay nada más brutal. Cuando le dices a alguien que un principio fundamental de la vida es amar al prójimo, lo desmontas. Destruyes los prejuicios, los estigmas. Creas un relato de futuro allí donde están destruyendo un relato de vida en el presente. No quiero alargarme mucho porque creo que hay alguna pregunta y me parece que llevo un poco de tiempo. Déjenme acabar de cerrar el círculo del análisis de este paralelismo que hoy he querido hacer, porque además creo que es cierto. Que tenemos un problema con el Islam es evidente, y negarlo solo es ir por el mundo ciegos. Por supuesto, no con los ciudadanos que tienen su fe en el Islam. Yo respetaré siempre el Dios de los otros. Y por supuesto, millones de personas en el mundo que son musulmanes son excelentes personas y a lo mejor son mejores personas gracias a su fe. Y ese respeto a la fe de los otros es la única posibilidad que tiene la humanidad. El respeto al otro, al prójimo, también en su fe. Por tanto, cuando hablamos en estos términos sobre el Islam, no hablamos de esa persona que vive en Doha o que vive en cualquier ciudad de Pakistán o quizás en un barrio de París o de Barcelona o de México y que ama a sus hijos y a su familia y a su gente y respeta a sus vecinos y cree en Alá y en el profeta Mahoma. Ese no es el problema. El problema está cuando las ideologías rescatan esos conceptos que tienen que ver con la vida y con el respeto y con la fe religiosa y los convierten en ideología sanguinaria, agresiva, prejuiciosa, intolerante, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, de los millones de ciudadanos musulmanes que viven en el mundo, los que viven en la tierra del Islam, una inmensa mayoría de ellos no son educados en la tolerancia o en el respeto a otras religiones y a otros ciudadanos, sino desgraciadamente en la intolerancia más absoluta. Después pueden crecer y madurar en otros principios, pero les aseguro que las 100.000 madrasas coránicas que hay en Pakistán no estudian ideas de libertad, la inmensa mayoría de ellas. Y ahí tenemos un problema, tenemos un huevo de la serpiente terrible. El pueblo judío y Israel en concreto, sin ninguna duda, sufre de esta ideología intolerante, una ideología totalitaria que a pesar de hablar de Dios es profundamente nihilista porque cree en la muerte. Y todo este fenómeno es el fenómeno que está atacando masivamente a millones de cristianos
especialmente en Oriente Medio, en Asia y en los países que hemos comentado. Pero al mismo tiempo, hoy por hoy, el gran constructor del relato de odio al pueblo judío es la izquierda internacional, especialmente los sectores dogmáticos, que por la vía del odio y la guerra contra Israel acaban justificando las peores ideologías, las peores atrocidades y los peores, digamos, los peores valores. Esta misma gente es la que en el mundo occidental es profundamente contraria al cristianismo. Y especialmente les preocupa el evangelismo, que si son de derechas, que si son sectores conservadores y lo que quieren es el poder, que son, bueno, esto en mi país lo escucho cada día en periódicos y en televisiones que son en principio muy serias. El desprecio. Prometí un pequeño apunte sobre Israel y el cristianismo y no quiero escaparme a ello. Me preocupa enormemente la situación de las comunidades cristianas allí donde nacieron, porque no ha mejorado la situación. Evidentemente los cristianos que viven en el Estado de Israel son los cristianos que mejor viven de todo Oriente Medio. Tienen sus derechos absolutamente consolidados, pueden ser cristianos sin ningún riesgo ni ningún peligro y de toda la región es el único país y el único lugar donde pueden ser cristianos sin que se les desprecie, se les persiga, se les violente o se les agrede. Pero esto es en Israel. Cuando vamos a los territorios palestinos, la situación es diferente y va peor. Tradicionalmente, los palestinos cristianos eran profundamente pro-palestinos, por supuesto, de la Autoridad Nacional Palestina. Conocemos perfectamente, muchos de ellos han tenido cargos importantes en la Autoridad Nacional Palestina, o han sido alcaldes, etcétera, etcétera. Y es evidente que esto continúa así, pero hay muchos sectores jóvenes de todas estas comunidades cristianas que su situación ha empeorado, porque la ideología islamista radical, como es inequívocamente cristianofoba, ha acabado complicando mucho la situación de los cristianos que viven en las zonas de los territorios palestinos. De ahí que muchísimas comunidades y familias ancestrales que vienen de los primeros tiempos del cristianismo en Tierra Santa hayan dejado los territorios palestinos, hayan migrado, han salido, etcétera, etcétera. Hay un fenómeno aquí que está mutando, que no significa que todas estas comunidades cristianas sean profusamente pro-israelíes, pero muchas de ellas han cambiado, han variado o ya no son tan profusamente pro-palestinas cuando la causa palestina se convierte en la causa de Hamas o de la Yihad islamía o la causa de una autoridad nacional palestina tan podrida en sus cimientos y tan corrupta como la que tenemos. En fin, cierro el círculo. Hemos comenzado hablando de hermanos de persecución y también de esperanza. En el mundo, un judío sufre discriminación, violencia, persecución o muerte cada día. En el mundo, cada día un cristiano sufre o tiene el mismo riesgo que un judío. Sobre los judíos lo sabemos más personas. Sobre los cristianos han decidido que no lo sabe prácticamente nadie o no lo quieren saber. Y en el caso del cristianismo, ¿por qué el silencio en los países de cultura católica o protestante? Porque es un tema incómodo. Porque son comunidades cristianas antiguas, alejadas, porque no están cerca de los poderes económicos, porque ¿quién se mete con el Islam? Porque ¿quién se mete con ese lío? Bueno, al final es lo mismo de siempre. Yo soy del Barça, del Fútbol Club Barcelona. He visto con mucha pena cómo mi equipo ha ido a hacer un partido de la Supercopa con el Madrid en Arabia Saudita, país donde las mujeres no tienen ningún derecho garantizado. Pero todos contentos porque el fútbol compra las voluntades. Y pronto vamos a hacer un gran campeonato en Qatar, país que ha construido sus estadios con esclavitud. Y que, por supuesto, además, como bien sabemos, ha financiado y ayudado al Daesh en muchas ocasiones. Este es el mundo en el que tenemos. Me alegra saber que cristianos y judíos, muchos caminamos juntos en la misma lucha.
contra la intolerancia y a favor de la tolerancia, contra la esclavitud y a favor de la libertad, contra el odio y a favor del amor. Amor al prójimo. Gracias. Pilar, nos dejas, como siempre, sin palabras. Tu manera de transmitir la elocuencia con lo que transmites tus ideas es increíble. Realmente muchas gracias por esta plática. Increíble ver cómo prácticamente el 15% de los cristianos en el mundo están amenazados y cómo existe un silencio al respecto en el mundo occidental, por lo menos en los círculos de poder del mundo occidental. La izquierda radical, que supuestamente es pro derechos humanos, etcétera, no habla al respecto e incluso castiga a los que tratan de hablar al respecto, a manera de cancelación. El paralelismo que haces con el antisemitismo también es increíble y es real, completamente real. Muchas gracias realmente por esta plática. Ahorita, si quieren, podemos tomar unas cuantas preguntas. Una de las principales preguntas que leí ya en el chat la contestaste en el cierre, el por qué la Iglesia Católica, el Papa, el Vaticano no se pronuncian al respecto. No sé si quieras, mientras voy buscando las siguientes preguntas. En lo que Te la puedo ampliar. Chat. Te la puedo ampliar. Por favor. El Papa al final es el poder religioso institucionalizado, es decir, hablamos de uno de los grandes líderes del mundo, porque sin ninguna duda es un líder social, no solo religioso, sino social y mediático de enorme importancia. Por tanto, su relato, su capacidad de influir es altísima. ¿Por qué no ha habido ningún Papa, mejores o peores, que hayan tomado este tema con toda la radicalidad que significa, con el compromiso que significa de denuncia? Primero, mis tesis ahí entro en el terreno de la simple análisis personal. Primero, porque el Vaticano es poder. Es poder. No estamos hablando de un pastor de una iglesia o de un sacerdote, hablamos del poder. El poder institucionalizado. Y el poder se incomoda cuando tiene que luchar contra otros poderes. Y claro, si hablas de las comunidades cristianas perseguidas, tienes que hablar de Arabia Saudita, tienes que hablar de las autoridades palestinas, tienes que hablar de Afganistán, tienes que hablar de países miembros de la ONU, tienes que meterte en un berenjenal complicado. Y sencillamente no han querido. Han hecho lo que ha hecho siempre la Iglesia Católica, que es que mirar hacia otro lado. La Iglesia Católica, para desgracia, yo vengo, porque además mi familia es católica y practicante, la Iglesia Católica siempre miro hacia otro lado en momentos muy graves de la historia de la humanidad. Es cierto que al mismo tiempo hubo católicos que lucharon por las libertades y que murieron y que se convirtieron en mártires o en héroes, digamos, como quieran llamarles, y que su fe los envió a ayudar a los demás. Yo tengo un gran amor, por ejemplo, por los misioneros. Me parecen el ejército de paz más impresionante del mundo. Personas que se van a cualquier lugar del mundo, los peores lugares, solo para dedicarse a los demás y que entregan su vida. No ver que ahí hay un capital de luminosidad, de luz y de humanidad tan extraordinario, no ver eso, despreciarlos, no tenerlos en cuenta, como yo he vivido tantas veces, los cristianos en Gaza nunca se va a meter, con la Autoridad Nacional Palestina juega como ha jugado siempre la Iglesia Católica, y además es que yo no recuerdo ni una sola vez en la historia de la humanidad donde la Iglesia Católica, el poder jerárquico católico, haya hecho un paso adelante en defensa de las comunidades perseguidas. Quizás solo Juan XXIII, cuando levantó, digamos, el concepto antisemita, como bien saben ustedes, y que fue de alguna forma revolucionario. Excepto Juan XXIII, que tuvo un paso adelante ahí muy serio, y a partir de ahí, evidentemente, una parte del catolicismo dejó, como mínimo, de ser abiertamente antisemita, pero no, sencillamente no les interesa. No, nunca. Yo se lo pregunté al responsable del Vaticano en Jerusalén, que pasaba Pizzaville,
¿cómo se llamaba el hombre? No recuerdo. ¿Cómo era posible que el Vaticano no se implicara, ¿no? Y no tuve una respuesta clara. Pero, de verdad, Andrés, al final, ¿quién se mete? Es decir, es que la moral del poder es una moral siempre muy hipócrita. ¿Cómo es posible que aceptemos como normal que haya países miembros de la ONU que estén alimentando un discurso de odio a otros pueblos o a otras comunidades? ¿Qué ha pasado en Argentina con Irán? ¿Qué acaba de pasar en Nicaragua? ¿Qué acaba de pasar en Nicaragua? Invitando a un tipo vinculado al terrorismo iraní y bueno, Libre. y todo el mundo calladito, ¿no? Es decir que, bueno, tú sabes muy bien que donde hay intereses no hay derechos. Completamente de acuerdo. Sí. Mencionaste a la ONU, países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tienes a los principales represores del mundo, los países más represores que más fallan en derechos humanos. Ellos son los miembros y líderes y mayoría en el Consejo de Derechos Humanos en el mundo. Otra pregunta que nos hicieron es si los líderes del judaísmo y del cristianismo pueden generar esa intolerancia que puede alimentar esos odios religiosos. No Y por entiendo. otro lado, preguntan así, te la leo textual, que hay todavía intolerancia entre quienes dirigen espiritualmente el pueblo judío y los dirigentes espirituales del cristianismo, que puede alimentar estos odios religiosos. Yo creo que es evidente que en toda identidad y en toda religión puede haber intolerantes, pero yo creo que entre el pueblo judío y las comunidades cristianas, como mínimo especialmente las evangélicas, se están creando unas sinergias muy interesantes e importantes, y eso evidentemente va en favor del respeto y la tolerancia. Ahora, que puede haber luego discursos, mira, en el catolicismo, en mi propia ciudad, yo he oído discursos abiertamente antisemitas desde el catolicismo, porque no olvidemos que han sido muchos siglos de autos de fe y de Semanas Santas matando judíos, que la fiesta era matar judíos, es decir, sin ninguna de los autos de fe históricos. ¿Qué te cuento? Toda la historia de Europa es una historia de odio antisemita, tanto por el lado católico como por el lado protestante. Y los grandes líderes del pensamiento europeo eran todos antisemitas. De manera que es evidente que en la mentalidad de muchos cristianos y quizá también de líderes judíos puede haber discursos de intolerancia. Pero yo creo que los cristianos cada vez más son esa comunidad, especialmente los cristianos de base o las comunidades evangélicas que están alejadas de los conceptos de poder, que están trabajando con los ciudadanos, cada vez más tienen esa sinergia de pueblo perseguido con otros pueblos perseguidos. En cualquier caso, la pregunta sirve para hacer un llamamiento, que los líderes religiosos judíos y los líderes evangélicos y los líderes cristianos que no son antisemitas, trabajen más esas líneas de conexión, esos nexos de conexión, porque es importante tenerlos, sí. Y por último, otra pregunta es si existe en Latinoamérica, específicamente nombran países digamos que de izquierda más extrema latinoamericana, Bolivia, Venezuela, etcétera, que existe persecución en esos países hacia el cristianismo. La persecución en América Latina al cristianismo es muy menor y tiene que ver más con las maras, con los grupos vinculados al narcotráfico, y por tanto en este sentido sí que es cierto, es lo que comentaba antes, es cierto que de golpe en los análisis sobre persecución te encuentras con sacerdotes o con personas vinculadas globalmente a toda la sensibilidad cristiana, que en su trabajo, en su labor de ayuda al pueblo, acaban sufriendo porque son un poco el emblema de esa caridad, de esa voluntad de cuidar, de esa empatía hacia el prójimo. Pero más allá de esto, no, institucionalizado no, porque una parte de esos países, lo que podríamos llamar todo el eje bolivariano, ¿no? Es decir, es el fenómeno Bolivia, Nicaragua, por supuesto Venezuela y tal, han hecho algo muy perverso, desde mi punto de vista,
que es, sin ninguna sensibilidad cristiana, acaban monopolizando la figura de Jesús, porque saben que Jesús es un emblema del pueblo llano, es decir, son países eminentemente cristianos, con además a veces muy a menudo con fes muy puras, con fes muy limpias, con una fe muy intensa, y por tanto ir en contra de Jesús o en contra de la idea de la cruz no los imagino. Recuerda que me parece que fue Maduro o Hugo Chávez que dijo que era... Sí, no fue Hugo Chávez en la ONU que dije como Jesús en la cruz y no sé qué, ¿no? Estoy convencida de que juegan perversamente, pero no cumplen ninguno de los preceptos del cristianismo. Ninguno. Y desde luego son profundamente antisemitas. Pero el fenómeno en América Latina respecto al cristianismo nos deja respirar. No es, sin ninguna duda, no es como ocurre en Asia y en África, donde tenemos el tanto por ciento más elevado. Mira, tengo aquí los datos, no quisiera equivocarme porque siempre tengo mi memoria, es un poco frágil. Mira, 2 de cada 5 cristianos en Asia tienen una persecución extrema. Mira el dato que te doy. De cada 5 cristianos en Asia, 2 sufren persecución extrema. 40%. De cada 6 cristianos en África, 1, y ahí Nigeria tiene un peso específico, sufre persecución extrema. Y en cambio en América Latina la persecución ya más sutil es 1 de cada 12. O sea, realmente hablamos de parámetros que son muy distintos. Claro. Aunque tengo que decirte que el fenómeno de la influencia de Hezbollah en Latinoamérica, no sé si por ahí va a haber una derivada también cristianofoba. No lo tengo monitorizado aún, pero es algo que me preocupa. Desde luego antisemita sí. Pues el tiempo se nos termina, Pilar. Como siempre, un placer escucharte. Admirable plática. Muchas gracias. Te admiro en lo personal y sé que todos los presentes también. Te agradecemos el haber estado aquí, y no solo aquí, sino tu trabajo permanente en pro de los derechos humanos, no solo del antisemitismo, sino de los derechos de todas las personas que existen en este planeta. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que la plática está grabada en nuestra página de internet. Es kkl.lat de Latinoamérica, LAT. Ahí tienen la plática grabada, además de que ahí pueden obtener el certificado, donar y obtener el certificado por su árbol en la campaña de Todos merecen un árbol en la tierra de Israel de Tu Bishvat. Muchas gracias, Pilar. No sé si quieres decirnos algo más. No, solo deciros que he sido muy feliz hoy, porque el mundo que imagino es este. Es ese mundo de fes compartidas, de luces compartidas, de esperanzas compartidas y de combate compartido, porque es el combate de la libertad.